Qué bueno es el Señor. Amén. Dile que está a tu lado, Dios es muy bueno. Dios es muy bueno. ¿Cuántos creen que hay un milagro de Dios sobre tu vida el día de hoy? ¿Lo crees? ¿De verdad lo crees? Si Dios lo hizo con Cintia, lo hizo con nuestra hermana Liliana, también lo puede hacer contigo. También lo puede hacer contigo. Y qué lindo ver aquello porque algo dijo nuestra hermana Liliana. La palabra se suelta, pero si tú lo crees y caminas en pos de ella, Dios termina sorprendiéndote. Dios termina sorprendiéndote. Es por eso que en esta hora quiero compartirte caminando hacia mi milagro. Tienes que caminar hacia tu milagro. ¿Estamos listos? Yo no sé cuál sea tu necesidad el día de hoy, pero estoy convencido de que un milagro te va a visitar el día de hoy. A causa de su palabra, a causa de su presencia. Amén. Así que yo quiero que tú me acompañes a la palabra. Juan capítulo 17, versículo 11. Juan capítulo 17, versículo 11. Nosotros debemos saber que es Dios quien nos busca a nosotros, de verdad. Es Dios quien realmente tiene ese encuentro con nosotros. Así que hoy no es un domingo más. Hoy es el día del Señor. Mañana no existe. Ayer tampoco existe. Eso ya pasó. Hoy es el día del Señor. Así que este día vamos a disfrutarlo como nunca antes. Este día vamos a apoderarnos de cada palabra que salga de la boca del Padre a través de la Biblia y lo vamos a hacer carne esa palabra para ver lo maravilloso y lo grande de Dios sobre nosotros. Amén. Antes de iniciar, quiero decirte esto. Toda orden divina tiene que ir acompañada de una acción terrenal para ver un milagro sobrenatural. Toda orden divina, toda palabra de Dios tiene que ir acompañada con una acción terrenal para ver un milagro sobrenatural. Hay una palabra que tú estás necesitando el día de hoy. Hay un milagro que tú estás necesitando. Hay una orden de Dios que tú estás necesitando para poder caminar. Miren, cada palabra que Dios suelta no solamente es para oírla, sino es para atesorarla en nuestro corazón y caminar en esa palabra. La acción que tú y yo tomamos en esa palabra nos lleva a ver el milagro. Hay gente que vive por años con ciertas enfermedades, ciertas circunstancias, y aunque sabe que hay una palabra que lo respalda sobre su vida, no caminan en pos de esa palabra, sino caminan en pos de la enfermedad, en pos del dolor, en pos de la angustia. Es por eso que hay muchas veces que nosotros escuchamos: ¿cómo te encuentras? Ay, mi diabetes no me suelta, mi gastritis no me deja, mi tiroides no me deja, mi glucosa no me deja, mi migraña no me deja. ¿Qué es lo que te quiero decir? Hay mucha gente que se hace propio del dolor, de la angustia, de la enfermedad antes de la palabra de Dios sobre su vida. ¿Sabe lo que tú tienes que decir? ¿Cómo te encuentras? Me encuentro bien porque la migraña ya se va a ir de mi vida. Me encuentro bien, ¿por qué? Porque la tiroides ya me va a soltar. ¿Alguien me está entendiendo? Yo estoy caminando en pos de la palabra. No en pos de la enfermedad, no en pos de la angustia, no en pos de la tristeza, sino declarando y creyendo y accionando en lo que Dios ha dicho de mí. ¿Estamos? Dile al que está a tu lado: tienes que caminar en la palabra. Lucas 17:11 dice así la palabra del Señor. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro, ¿cuántos? 10 leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están?
No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Y le dijo Jesús al extranjero: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Levántate, vete, tu fe te ha salvado. Qué tremendo. ¿Cuántos de nosotros hemos oído esta historia? O quizás algunos lo han visto en YouTube, en Semana Santa, qué sé yo. Pero hoy quiero hablarte acerca de 3 puntos importantes para nosotros poder abrazar nuestro milagro. Muchas veces no sabemos qué hacer para que Dios obre, porque Dios obra. Pero no es que nosotros abrimos la boca y Dios tiene que darlo porque abrimos la boca, porque oramos. Señor, ya oré, ya lloré, ya derramé lágrimas, ahora sí. Así no funciona. Dios no obra así. Dios no se mueve por sentimientos, por emocionalismo. Dios no se mueve por cuánto nosotros brincamos. Dios no se mueve porque si nos tiramos al suelo, nos arrodillamos o derramamos muchas lágrimas. Porque muchas veces la lágrima, el tirarse al suelo y hacer muchas cosas es a causa de lo que nosotros podemos estar viviendo. Porque nosotros tenemos cuerpo, alma y espíritu. Y el alma siente, el alma le duele, el alma se entristece, el alma se regocija. Como decían los testimonios, a veces soltaron la palabra, soltaron la noticia y uno se entristece, ¿verdad? Y es ahí donde quizás uno busca más a Dios o pasa diversas cosas. Pero sabes, cuando nosotros entendemos que Dios no se mueve por el alma, no se mueve por los sentimientos, empezamos a orar y a buscar a Dios de una manera diferente. ¿Quieren saberlo cómo? Así que quiero hablarte de 3 puntos fundamentales para ir en pos de nuestro milagro. Primero que nada, el primer punto para que tú puedas ver y abrazar un milagro es ser humilde. ¿Hay algún humilde aquí? ¿Sabes lo curioso? Que si yo hago la pregunta, ¿hay algún humilde aquí? Hasta yo diría amén. Porque todos nosotros nos calificamos con lo que nosotros creemos, ¿verdad? Pero muchas veces nosotros cometemos ese grave error. Porque hay una frase que a mí se me quedó pegado, que el orgullo es como el mal aliento. Aunque el que lo tiene no se da cuenta, pero el que está al frente sí. Y nosotros no podemos decir que lo somos mientras que otros están incómodos con ese mal aliento, con ese orgullo, con esa vanagloria. ¿Alguien está aquí? Por eso que uno de los puntos importantes para nosotros poder ir en pos de nuestro milagro es ser humilde. ¿Sabes por qué? ¿Por qué uno dice ser humilde? Porque estos leprosos no eran cualquier leprosos. Estos leprosos no eran cualquier persona. Estos leprosos eran gente literalmente, algunos extranjeros, samaritanos. ¿Y sabes qué? Los samaritanos no se llevaban bien con los judíos, no se llevaban bien, había un conflicto, habría una guerra. ¿Quién de ustedes le pediría un favor a alguien con quien tenga guerra? ¿Alguien de ustedes? ¿Quién de ustedes le pediría un favor con alguien que le hizo algo daño en su vida? ¿Quién de ustedes le pediría un favor a alguien que literalmente habló mal de ti, de tu familia, e hizo cosas y te dañó? ¿Hay alguien aquí? Quizás no, pero ¿sabes qué? Estos hombres, estos leprosos hicieron algo. No me importa si yo pueda estar siendo leproso o el otro me hizo algo o yo le hice algo. Yo tengo que acudir y pedir ayuda. ¿Sabes? Para nosotros entender que somos humildes, primero que nada nos enseña a reconocer nuestra condición. ¿Tú quieres ser humilde? ¿Tú quieres ver si realmente eres humilde? Dile al que está a tu lado, reconoce tu condición. Sin importar quién tú seas, de dónde vengas, a qué ciudad perteneces, el estatus social, ser humilde nos lleva a reconocer nuestra condición. ¿Y cuál era la condición de estos 10 hombres? Que eran leprosos, que eran apartados de la ciudad. Ellos se encontraban ¿en dónde? En una aldea. Ellos no convivían con la gente. Ellos eran gente apartada. Y no solamente eso, sino que cuando ellos estaban en un lugar gritaban: soy inmundo, soy un inmundo, soy inmundo. Era gente inmunda que no podía estar cerca de la sociedad. ¡Qué tremendo! Pero ellos no le importaron cómo se encontraban, no le importaron cómo estaban allí. Ellos reconocieron su condición de inmundo, reconocieron su condición de leproso. Por eso no se acercaron a Jesús, sino que le dijeron: Maestro, nosotros no podemos ir allá. Sabemos que en Samaria hay conflicto, pero yo necesito de ti, Jesús. Yo necesito de ti. Muchas veces no vemos nuestro milagro porque no somos humildes. Muchas veces no vemos el milagro porque creemos
Dile al que está a tu lado, porque te crees importante. Como que esa alabanza está de continua, ¿verdad? Muchos dirán, el pastor fluye con esa alabanza. Por eso que ser humilde te enseña a reconocer tu condición. Pero también ser humilde te enseña a pedir ayuda cuando lo necesites. No eres el hombre ni la mujer orquesta. Eres el hombre y la mujer que necesita una ayuda. Eres el hombre y la mujer que necesitas un apoyo. Por muy rudo que te veas o por muy ruda que te fuerces o seas. Estos leprosos entendieron, dijeron, muchachos, tenemos que dejar a un lado nuestra condición de leprosos y nuestra condición de conflictivos. Necesitamos ayuda. Llegó el maestro. ¿Sabes? Tenemos que dejar a un lado el orgullo, el ego, porque el no saber pedir ayuda nos hace perder nuestras bendiciones. A veces perdemos tantas cosas, ¿sabes por qué? Porque no queremos hablar. No, es que yo no soy orgulloso, yo no soy esto, solo que el no saber pedir ayuda demuestra el nivel de ego y de orgullo que tú tienes. Y no esperes recibir un milagro, que si para que tú recibas un milagro primero tienes que hablar, tienes que orar, tienes que clamar. ¿Estamos? Tienes que soltar. ¿Sabes por qué te digo? Porque Dios no atiende al orgulloso. Dice la Biblia que Dios al orgulloso lo mira de lejos. Dios al orgulloso lo mira de lejos, pero al humilde lo atiende. Al humilde Dios lo exalta. Al humilde Dios lo eleva. Al humilde Dios inclina su oído para escucharle. ¿Sabes por qué? Porque sin importar su condición, se atrevió a acercarse al trono de la gracia. Y Él es recibido y decirle, llegó el tiempo para escucharte. Todo aquel que es humilde es todo aquel que está listo para recibir respuesta del cielo. ¿Alguien está aquí en esta hora? ¿Sabe? Pero cuesta ser humilde, ¿verdad? ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué cuesta ser humilde? Porque muchos de nosotros, por no decir todos, tenemos la razón de algo. Y aunque no tienes la razón, tienes la razón. Y es ahí donde Dios trata con nuestro ego. Es ahí donde Dios trata con nuestro orgullo. Es ahí donde Dios dice, no es con tus fuerzas, no es como te parece, es a mi modo, es a mis fuerzas, es como yo quiero hacerla. Por eso que un corazón orgulloso no puede ir más allá, está limitado. Porque llegará hasta donde sus fuerzas lo permiten. Pero un corazón humilde llegará hasta donde Dios lo envía. Yo no sé cuánto me están entendiendo. Un corazón orgulloso llega hasta donde su fuerza y su inteligencia lo permite. Pero un corazón humilde es llevado hasta donde Dios lo envía. ¿Sabes? Y eso es lo más lindo del Señor. Es por eso cuando hay una palabra que dice, aunque tu principio sea muy pequeño, tu postrer estado será muy grande. Y eso habla acerca de ¿qué? De humildad. Por eso que ser humilde provoca algo, que Dios nos escuche. Ser humilde provoca algo, que Dios nos oiga. Ser humilde provoca algo, que Dios incline su oído para oírte. ¿Cuántos tienen celulares? Muchos de ustedes salieron a cenar. Y no pasa que cuando ustedes están cenando, muchos están así. No. Sí. Dios no hace eso. Dios no hace eso. Tu familia lo hace. Tus amigos lo hacen. Tus hijos lo hacen. Tu esposa, tu esposo lo hace. Dios no hace eso. Dios no hace eso. Por eso que Dios está esperando que reconozcas tu condición, que aceptes tu condición. Y Él dice, estoy esperando que tú me hables. Te voy a escuchar. Te voy a oír. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque hay mucha gente que cree que por venir a la iglesia Dios ya los está escuchando. Error. ¿Y sabes por qué te digo?
Porque aunque tú levantas tus manos aquí y adoras acá, hay rencor en tu corazón, hay odio, hay resentimiento, hay amargura, hay falta de perdón. Y decimos, Señor. Y el Señor te dice, hija, yo quiero responderte. Hijo, yo quiero responderte, pero hay algo que no deja. Qué tremendo, ¿verdad? Por eso que si nosotros entendiéramos que poder soltar aquellos recuerdos, resentimientos, amargura, odio, lo que hay en nuestro corazón, será tan fácil que Dios hable y obre en nuestra vida. Porque Dios jamás te va a dar un milagro para que tú vivas deprimido, angustiado. Si tú vives atado al pasado, al resentimiento, a la amargura, a la herida, ¿qué pasará? Dios te puede dar $1.000.000 aquí. Pero ¿de qué sirve tener $1.000.000 si vas a estar angustiado, si vas a estar deprimido, si vas a estar ahí es propenso a que algo te pase? Pero llega un momento que cuando uno es libre y uno es sano y reconoce su falta delante de Dios y suelta aquel pasado, así sea Dios te dé a 10 soles, tú eres el hombre más feliz, más sano, más gozoso, más alegre que vas a poder disfrutar. ¿Sabes por qué? Porque aprendimos a soltar cosas para poder abrazar el milagro. No era nada fácil para estos leprosos. No era nada fácil. Pero ellos dijeron, muchachos, si no es Jesús, ¿quién más? Si no es Jesús, ¿quién más? Tenemos que dejar todo resentimiento entre nuestra nación y la nación de ellos. Tenemos que dejar todo rencor. Necesitamos del Maestro. Y hay cosas que tú y yo necesitamos, pero Dios no nos da. ¿Por qué? Porque no soltamos ese rencor, ese resentimiento, esa herida, esa amargura. Oye, ¿hay algún psicólogo aquí de casualidad? Quiero verlos. Está comprobado psicológicamente, científicamente, que hay enfermedades provocadas a causa de lo que el hombre o la mujer siente. Rencor, odio, resentimiento, amargura, estrés. Hoy en día, ¿sabe lo que pasa? Hay más enfermedades. ¿Qué cosa? Tiene un nombre, las almáticas. Sí, para que ellos lo entiendan, tiene otro nombre. Emotivas. Hay enfermedades emotivas que hoy en día están enfermando. ¿Y sabes aquí en el pueblo cristiano? ¿Cómo una enfermedad emotiva puede afectar a un cristiano? Si es Dios que tiene el control de mi vida. No, es que no puedo estar triste porque la gastritis. Pero dice el Señor que el gozo del Señor es mi fortaleza. ¿Cómo yo puedo estar aquello? ¿Sabes lo que pasa? Que le estamos creyendo más a lo de otro, menos a la palabra. ¿Sabes por qué? Porque no soltamos cosas. Porque no soltamos aquello. ¿Y sabes por qué nos soltamos? Porque nos gusta vivir del pasado. Nos gusta vivir del momento. Nos acostumbramos tanto a ello. Mientras que hay una palabra que nos está diciendo que en la cruz del Calvario fue llevado toda enfermedad, todo dolor, toda angustia. Y en la cruz del Calvario fue exhibido públicamente. ¿Alguien me está entendiendo? Entonces, cuando llega una enfermedad, cuando llega un dolor, cuando algo quiera atacar a mi vida, lo único que tienes que decir: ya anda desalojando de mi vida, porque esta vida no te pertenece. En esta vida vive Cristo. En esta vida se activa la sanidad de Dios en mi vida. ¿Alguien está aquí? ¿Sabes? Yo no puedo darle permiso al enemigo. Yo no puedo darle permiso. Pero tú tienes que sacar aquello que es un estorbo para que esa sanidad se active. Cada uno de nosotros sabemos qué es lo que está estorbando y no permite que eso se active. No solamente rencor, resentimiento, amargura. También hay ¿qué cosa? Hay pecados ocultos. Hay cosas que se cometen y nadie lo sabe. Hay pecados ocultos que de alguna u otra manera te consumen. De alguna u otra manera te llenan y te apartan de Dios. Y esos pecados, ¿sabe lo que hacen? Te vuelve como un leproso. Te vuelve ¿qué cosa? Inmundo. Te vuelve ¿qué cosa? Despreciado muchas veces por la sociedad. Pero cuando tú aprendes a reconocer tu condición, Dios no desprecia a nadie. Dios está con los brazos abiertos. ¿Sabes? Estos leprosos entendieron su condición tanto
que ellos no se podían acercar a una persona, pero sí pudieron clamar: Jesús, Jesús. Y aún ahí Dios escuchó. ¿Sabes? Lo que tú estás pasando no es un impedimento para que Dios te escuche. Lo que hoy tú estás pasando es un motivo más para acercarte a la presencia de Dios y Dios escuche tu clamor. ¿Alguien lo puede creer? Aleluya. Por eso tenemos que ser humildes. Dios trata con el orgullo. Dios trata con el orgullo. Literalmente, Dios nos desbarata. Literal. Dios nos desbarata. Trató con un apóstol llamado Pablo, que él creía que tenía toda la razón, a tal punto que él perseguía a los cristianos y los mataba. Pablito, ¿qué haces, Pablito? Hasta ciego lo dejó. Dios nos desbarata. Y no esperemos que Dios toque algo para decir: sí, Señor, tenías razón. Ayer oraba al Señor en la madrugada y decía: Señor, a veces perdemos tantas bendiciones porque creemos que tú vas a obrar como nosotros te digamos y no nos sometemos a tu voluntad. Pero cuando nosotros nos sometemos a la voluntad de Dios y obedecemos lo que tú dices, sin darnos cuenta, el milagro ya está hecho. Lo comentó hace un momento nuestra hermana Liliana. Ella recibió la palabra y de un momento a otro, ¿qué pasó? El milagro lo visitó. De un momento a otro, ¿qué pasó? El quiste desapareció. Porque no era su tiempo, no era su modo, era el modo de Dios. Era el modo de Dios. Pero ¿qué es lo que debemos hacer? Humildes. Señor, yo no puedo hacer nada en mis fuerzas, pero en tu fuerza lo podemos hacer todo. Por eso que el primer punto para nosotros poder ver el milagro, no solamente en nuestra salud, sino en nuestra familia, es ser humilde. ¿Y ser humilde con quién? Dile al que está a tu lado: con todo aquel que me rodea. Y hablar de humildad no es hablar de un estatus social. Hablar de humildad no es hablar de economía. Hablar de humildad es reflejar a Cristo en todo momento y en todo lugar. Manifestando ¿qué cosa? Los frutos del Espíritu Santo. ¿Y cuáles son los frutos del Espíritu Santo? Amor, fe, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre, ¿verdad? Hablar de humildad es reflejar los frutos del Espíritu Santo de Dios. Que aunque me dé ganas de hacer algo, decir: Señor, te lo llevas, se te lo mando, dicen algunos, ¿no? Rambo saca la bazuca, algunos empiezan a hablar hasta en lengua, saca la manga larga y todo lo demás, pero hablar de humildad es reflejar los frutos del Espíritu Santo de Dios. Por eso que cuanto más orgulloso tú eres, más Dios va a tratar con tu vida. ¿Y sabes con quién? Con tu familia. Porque tú me puedes decir a mí que tú eres humilde, pero voy a preguntar a tus hijos cómo eres. Voy a preguntar a tus padres cómo eres. A tus hermanos cómo tú eres. ¿Verdad? Los leprosos dijeron: muchachos, aquí no le podemos engañar al maestro. O nos ponemos a cuenta o no recibimos el milagro. El ser humilde te llevará a renunciar cosas en tu vida para hacer la voluntad del Padre. Y cuesta, pero es necesario para ver ese milagro. Y no solamente para ver ese milagro, sino para reflejar a Cristo en todo momento y en todo lugar. Que cuando la gente te vea pueda decir: ese hombre lleva a Cristo, esa mujer lleva a Cristo, ese hombre refleja a Cristo. A donde quiera que él habla y refleja a Cristo. Amén. Aleluya. El segundo paso para nosotros poder ver el milagro no solamente es ser humilde. Segundo paso es ser obediente. ¿Hay algún obediente aquí? ¿Por qué? Porque todos pueden ser humildes, pero no a todos les gusta obedecer. Todos pueden ser humildes, pero eso no determina que tú seas obediente.
Ellos reconocieron, pero también fueron obedientes. ¿Sabe lo que les dijo Jesús? Jesús le dijo, ¿sabes qué? Id, ustedes quieren un milagro. Ok, vi que reconocieron su condición, pero vayan y muéstrense a los sacerdotes. Y aconteció que mientras ellos iban, eran limpiados. ¿Quieres ver un milagro? Sé obediente. Porque ser obediente te lleva a mostrar lo que Dios dijo de ti. Aunque ellos no eran sanos, su obediencia provocó que el milagro empiece a accionarse. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Sabes cuál fue el mensaje? Leprosos, muéstrense a los sacerdotes. Porque los leprosos estaban en una aldea. Y sabes, había un tiempo en que los leprosos tenían que estar, un tiempo de purificación. Y cuando ellos pasaron ese tiempo de purificación para cerciorarse que ellos ya estaban limpios, ellos se presentaban al sacerdote. Y el sacerdote daba el visto bueno para reincorporarse a la sociedad. Pero de pronto dice la palabra que ellos eran leprosos, estaban apartados, estaban allí, clamaron a Jesús. Pero Jesús le dijo, muéstrense aquí a los sacerdotes. Ellos estando leprosos, bueno, ¿sabes qué? Y llegó el momento solamente de creer y de ser obediente. No importa, me iré como leproso, pero yo le creo al maestro. Y mientras ellos iban caminando, la lepra se iba sanando. Yo no sé cuánto me están entendiendo. Mientras ellos iban avanzando, su cuerpo empezaba a recibir sanidad a causa de ser obedientes, a causa de la obediencia. Muchos dirán, está loco, no sabe lo que están haciendo, los van a matar a pedradas, mejor quédense allí. O eran dos cosas, o quedarse en la aldea o ir en pos de su milagro. Pero para ser obediente tenemos que caminar en la palabra. Dice la Biblia que no caigamos en nuestra propia prudencia. Eso determina que no caigas en lo que tú crees o en lo que tú piensas, sino que tú tienes que aprender a caminar lo que Dios dice y lo que en su palabra está. No, yo creo que debemos hacer esto, yo creo lo otro, yo creo esto. No es lo que tú crees, es lo que Dios dice. Y muchas veces lo que Dios dice va en contra de lo que tú crees. Pero para que tú seas obediente, tienes que ser humilde. Porque cuando Dios dice algo, tú vas a saber reconocer que lo que Él dice, así es. Qué bueno es el Señor, ¿verdad? Por eso que el segundo paso para ver el milagro es ser obediente. Qué difícil es esto. Qué difícil es ser obediente. Y muchas veces incluso hasta con el mismo liderazgo. Ser obediente no determina que solamente Dios tiene que hablarme. Aún nuestros líderes. Aún si yo tengo a un líder de niños y ese líder de niños te dice algo a ti, ¿sabe lo que tú tienes que hacer? Obediente. Porque Dios lo estableció. Y Dios muchas veces a causa de ello forma ¿qué? Nuestro carácter. A causa de ello forma nuestro carácter. Muchas veces creemos que si alguien nos dice algo es por envidia, y no es envidia, es formación de carácter. ¿Te imaginas? Estos leprosos, Jesús como que ya se agarró con nosotros, como sabe que tenemos bronca, como que tenemos pelea, nos va a llevar a pasar vergüenza. No. Dios mide tu corazón y forma tu carácter. Por eso que ser obediente te llevará a ver lo que Dios dijo. ¿Y qué es lo que Dios dijo de ti? ¿Estás enfermo? ¿Qué es lo que Dios dijo de ti? ¿Tu casa se va a destruir? ¿Qué es lo que Dios dijo de ti? ¿Tus hijos se van a perder? ¿Qué es lo que Dios dijo de ti? ¿Tu familia se va a perder? Si eso Dios no dijo de ti, tienes que caminar en pos de esa palabra. Eso no determina que ahora lo verás, pero tarde o temprano verás cumplida cada palabra que Dios dijo de ti, de tu familia, de tus hijos, de tu sanidad. Tenemos que ir en pos de esa palabra. Tenemos que ir en pos de esa palabra. Señor, yo no sé cuánto tiempo pase, yo no sé cuánto tiempo tenga que esperar, pero si tú me estás formando, aquí voy a estar, Señor. Tenemos que ir y ser obedientes, porque en la obediencia está la bendición. En la obediencia está la bendición. Con todo el respeto, de nada te sirven tus oraciones, de nada te sirven tus ayunos,
De nada te sirven tus vigilias si no eres obediente al Padre. Porque Dios no busca sacrificio, dice la Biblia en Isaías. Dios busca ¿qué? La obediencia. Qué lindo, ¿verdad? Porque a veces queremos comprar a Dios por un ayuno o una vigilia. Y después somos desobedientes. ¿Y después qué? Soy soltero, ya hago lo que quiero. Y el domingo, Señor, por esta, Señor. Mentiroso. ¿Alguien está aquí? Ser obediente te llevará a grandes sacrificios por amor a Él. ¿Sabes? El ser obediente no es que Dios me la puso complicada. Porque todo aquel que experimenta su amor no es obligado, sino que todo lo que hace, lo hace porque lo ama. Si yo soy obediente y a veces me cuesta aquello, yo soy obediente porque lo amo a mi amado, porque amo a mi Padre. Y sé que en pos de esa obediencia los milagros se van a soltar. Sé que en esa obediencia mi familia tendrá respuesta. Sé que en esa obediencia Dios traerá respuesta a todo aquello que tú estés necesitando. ¿Sabes? Desde el Génesis hasta el Apocalipsis podemos ver los resultados de personas que caminaron en desobediencia. Podemos ver a una mujer llamada Eva que comió el fruto prohibido, después se lo brindó a su esposo y fueron desechados. ¿De dónde? Del paraíso del Edén. ¿Y cuál fue el mandato? Pueden comer de todos excepto de ese fruto prohibido. ¿Y qué los envió fuera? La desobediencia. Podemos ver desde el Génesis al Apocalipsis gente desobediente que acarrearon grandes resultados. Tu desobediencia no es que Dios te castigue, no, Dios no te puede castigar, pero somos nosotros mismos que cosechamos a causa de nuestros propios actos. Pero todo aquel que viene en pos de Él, dice la Biblia, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y este es tu día. Este es tu día para recibir un milagro. Este es tu día para abrazar ese milagro. Pero de ti depende poder renunciar. De ti depende de poder soltar todo aquello. De ti depende de soltar todo aquello que está estorbando el propósito de Dios en tu vida. Dice la palabra del Señor que al que confiesa sus pecados no prospera. ¿Cuántos quieren ser prósperos? Hay gente, ¿cuántos quieren ser prósperos? Okay. ¿Sabes cuál es el secreto de ser próspero? Para ser próspero, confesar tu pecado. El que confiesa su pecado, dice, el que no confiesa su pecado no prosperará, mas el que confiesa y se aparta, ¿haya qué cosa? Misericordia. Hay mucha gente que se le cerró la finanza, ¿sabes por qué? Porque está pecando en lo oculto. Señor, pero yo estoy ofrendando, pero yo estoy diezmando, pero yo estoy haciendo esto. Pero las finanzas se te están cerrando por el pecado en oculto. Yo no sé por qué estoy predicando este día, de verdad. Pero Dios quiere liberarte de todo eso. Dios quiere que tú puedas disfrutar de cada bendición. Pero confiesa ese pecado. Muchas veces creen que el pecado solamente es hacer lo malo. El apóstol nos habla y nos dice, todo aquel que es bueno y no lo haces, eso también es pecado. Hay cosas que tú tienes que hacer y tú no lo haces. Le estamos fallando a Dios. Le estamos fallando a Dios. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Obedientes a su palabra. Ellos se tuvieron que acercar a los sacerdotes con lepra y todo, con la condición y todo, avergonzados. Pero cada vez que ellos se acercaban al sacerdote, su cuerpo estaba limpio y estaban sanos. Y aquí viene el tercer punto para abrazar ese milagro. ¿Sabes cuál es? Primero que nada, ¿qué cosa es? Segundo, ser obediente. Tercero, ser agradecidos. Ser agradecidos. ¿Cuántos agradecidos hay aquí? Ser agradecidos no se habla, ser agradecido se manifiesta. El ser agradecido no solo le dice yo soy agradecido, el ser agradecido tus hechos lo demuestran. Y sabes, miren,
después que estos hombres se acercaron a los sacerdotes, después que ellos fueron sanos, mira lo que dice la palabra. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró en rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. ¿Saben? Es fácil adorar a Dios dentro de este lugar. Es sencillo ser cristiano en estas cuatro paredes. Es más, a muchos de nosotros se nos salen alas. A muchos de nosotros se nos pone una aureola aquí. Todos aquí somos santos. Todos aquí no cometemos errores. Es fácil ser santos en un lugar donde nadie nos conoce y donde podemos saltar, brincar y llorar y decir, yo busco a Dios. ¿Y qué hay de cuando vamos a la calle? ¿Y qué hay de cuando vamos al colegio, a la universidad? ¿Sabes? Los leprosos clamaron desde la aldea. Estaban leprosos y estaba Jesús. No estaba el pueblo. Estaba fácil poder clamar a Dios. Quizás no estaba su gente porque ellos estaban apartados. Pero ¿qué sucede cuando después somos sanos? ¿Sabes? Para nosotros poder abrazar un milagro completo, tenemos que aprender a ser agradecidos. Porque no solamente basta de qué, de ser humilde, de ser obediente. Porque tú puedes abrazar un milagro en tu cuerpo, puedes abrazar un milagro en tu salud, pero eso no determina que tu boleto al cielo esté asegurado. Porque tarde o temprano vamos a partir algún día. Tarde o temprano vamos a tener que partir. ¿Y en dónde quedó la sanidad? Pero ¿en dónde quedó tu alma? ¿Sabes? Dice la Biblia que uno de ellos se acercó al maestro. Este era samaritano. Se acercó a gran voces dando gloria a Dios. Y no solamente eso, sino que se postró a los pies de Jesús. Tú tienes que entender que ser agradecido te llevará a alabar a Dios en todo momento. Por eso el salmista David dijo, mi alabanza estará de continua en mi boca. Porque todo aquel que es agradecido con el Padre, lo único que sale de sus labios es alabanza al Rey de Gloria. Es poder alabar su santo nombre, poder ser de testimonio donde Él vaya. El samaritano gritando, el samaritano a gran voces que Jesús le había sanado. Por eso que el ser agradecido te lleva a alabar a Dios, pero también te lleva a adorar a Dios. ¿Y qué cosa es adorar? Adorar es hacer la voluntad de Dios en todo momento. Adorar es reflejar a Cristo en todo momento y en todo lugar. Adorar no es cantar canciones suaves y levantar nuestra mano. No es parte de, pero no lo es todo. Hola. Adorar es que cuando la gente te ve a ti, ve a Cristo. Hola, sí. Porque estás haciendo su voluntad. Y a veces eso cuesta. A veces eso cuesta. Por eso que el samaritano dijo, estoy sano, pero yo tengo que aprender a ser agradecido por aquel que me amó, por aquel que me sanó. Se acercó a Cristo Jesús, empezó a alabar y empezó a adorar. ¿Cómo que empezó a adorar? Empezó a entregarse a Dios sin importar lo que la gente le miraba, y aunque él era extranjero, y aunque él era samaritano. A veces nosotros nos avergonzamos, pero tenemos que tener cuidado de ello. Ser agradecidos te lleva a adorar a Dios. Y no solamente aquello. Ser agradecidos te lleva a ver un milagro mayor.